Entonces tenemos en este punto el primer acercamiento a la aplicación de MATLAB. Podemos apreciarlo aquí. Podemos ver en este punto de que existen varias ventanas. ¿Alguno de ustedes puede definirme cómo se definen o cómo se llaman estas ventanas? Si lo recuerda de la sesión anterior. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí hay otra ventana. Una tercera. Una cuarta. Y una quinta ventana. ¿Alguno de ustedes recuerda? Sí, el que más recuerdo es el workspace, que es donde cada vez que creamos una variable, ahí se puede visualizar y el valor que tendrá. Incluso el tipo creo que se podía. Correcto, muchas gracias. ¿Alguna otra que recuerden? Windows donde colocamos los comandos. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien, entonces tenemos aquí estas ventanas. Este es Current Folder, que nos permite visualizar la ubicación donde estamos trabajando actualmente. Tenemos la siguiente, que es Script, que nos permite definir una serie de instrucciones o una serie de comandos que se van a ejecutar de forma directa. Tenemos la siguiente, que es el Command Windows, que es donde podemos definir una línea o una instrucción dentro de la aplicación. Tenemos Workspace, tal y como indicaban, es donde se van a registrar las variables que estamos utilizando, funciones y demás utilizadas dentro de la aplicación. Tenemos el Command History, que está en la parte inferior, que como su nombre lo indica, es el historial de los comandos que se han utilizado recientemente. Y vamos a empezar con la primera parte. Dice el punto y coma. Dice que cuando se teclea un comando en la línea de comandos y se pulsa la tecla Intro, el comando se ejecuta de forma automática. Cualquier salida que genere el comando se visualiza en la ventana de comandos. Es importante tomar en cuenta que cuando se teclea un punto y coma al final de un comando, dicha salida de dicho comando no se visualizará. Si se teclean varios comandos separados por punto y coma, en lugar de coma, no se visualizarán estos comandos. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo aquí. Por ejemplo, si yo tengo a 2 más 3, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, se visualiza la respuesta. Si yo tengo 3 más 7 y coloco punto y coma, pues entonces aquí, en este caso, el punto y coma lo que hace es evitar que se muestre ese comando. Ustedes pueden tener abierto MATLAB y poder ir haciendo las opciones correspondientes para que vayan visualizando, o bien luego de la sesión donde se muestre la grabación de la misma, ustedes tienen la oportunidad de generar esas pruebas necesarias y visualizar para comprender de una mejor forma cada uno de los puntos. No sé si tienen alguna pregunta con esto. No, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces el punto y coma lo que hace es evitar que se visualice el resultado de una instrucción ingresada en el Command Windows. Tenemos el símbolo de porcentaje. Dice que cuando se teclea el símbolo de porcentaje al principio de una línea, MATLAB considera dicha línea como un comentario. Eso significa que cuando se pulsa la tecla Intro, la línea no se ejecutará. El símbolo porcentaje puede ser utilizado también después de un comando en la misma línea. Entonces, este sería la segunda alternativa que tenemos para los comandos de MATLAB.
el comando CLC, ese ya lo hemos utilizado y dice que al teclear CLC y pulsar Intro se borrará la ventana o la pantalla principal del Command Windows. Esto lo que hace es básicamente limpiar esa pantalla. También tenemos un comando adicional que en este caso es Clear. Dice que este lo que hace es borrar todas las variables de memoria que se han utilizado durante la ejecución del programa. Esto va a limpiar cada una de ellas. Estas aparecen, si lo recordamos, dentro de Workspace. Entonces, al utilizar este comando, pues obviamente lo que va a hacer es borrar todas estas variables que hemos utilizado. Tenemos aquí una serie de operaciones aritméticas. Las comunes, tenemos la operación, el símbolo y el ejemplo correspondiente. Por ejemplo, para sumar dos números, 3 más 2 es igual a 5. Este sería el resultado que nos va a dar. La resta, la multiplicación, la división derecha, la división izquierda y finalmente lo que es la potencia. Aquí tenemos los ejemplos necesarios que definen eso. Es importante tomar en consideración de que para las operaciones que se van realizando dentro de MATLAB, pues se tiene un orden un orden jerárquico de operaciones, en donde el paréntesis es uno de los primeros, y se va trabajando para los paréntesis anidados. El más interno es el primero que se ejecuta. El segundo es la exponenciación o los términos con exponentes. El tercero va a ser la multiplicación y división con igual preferencia. Si en dado caso necesitamos definir una operación antes que otra, digamos si queremos que se haga una multiplicación primero, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es agregarlo en un paréntesis para que este se ejecute antes en lugar de que se haga una división, una multiplicación. Y finalmente tenemos lo que es el cuarto orden jerárquico, que es la suma y la resta. De igual forma, si necesitamos hacer esta operación suma y resta de dos incógnitas, pues entonces podemos meterlo dentro de un paréntesis para ejecutar una de estas antes y que se pueda ejecutar de forma adecuada. Además de esos operadores, tenemos algunas funciones matemáticas básicas. Por ejemplo, el SQRT de un valor nos va a mostrar lo que es la raíz cuadrada de un número, tal y como podemos apreciarlo aquí. En este ejemplo, SQRT de 81 nos va a devolver como respuesta el número 9. Tenemos el exponencial. Tenemos el valor absoluto, el algoritmo de base E y el algoritmo de base 10. Estas vendrían a ser las funciones que nos permiten encontrar esos valores, una descripción y un ejemplo pues básico de las mismas. Contamos también con una serie de funciones trigonométricas. Por ejemplo, tenemos la función del seno con la palabra observada sin y el valor que nosotros indicamos. La descripción de esta sería el seno del ángulo de X y X debe estar en radianes. En el ejemplo sería seno de pi dividido 6 y su respuesta debería ser 0.5. Tenemos también para coseno, para tangente y para cotangente. De igual forma nos da una descripción y un ejemplo pues práctico y básico sobre el mismo. Además de las funciones trigonométricas, también contamos con una serie de funciones de redondeo. En este caso, la función round dice que el redondeo al entero más próximo, en este caso, round 17 dividido 3, nos va a dar como respuesta 3, que viene a ser la operación que se genera de esa división. Si hacemos
esa operación, pues este vendría a ser el resultado. El fix X, que es el redondeo hacia el 0, nos daría en este caso el valor que está anterior a él. En este caso vendría a ser 2 en lugar del 3, que es el siguiente inmediato. Aquí hay una serie de ejercicios que los voy a colocar dentro de la plataforma para que ustedes puedan desarrollar los mismos y puedan apreciar, después de visualizar este video, pues algunos puntos. No sé si alguien tiene alguna duda con esa primera parte o algún comentario. Soy ingeniero. Ok, entonces pasamos a lo que es un arreglo. Dice que la estructura fundamental que MATLAB utiliza para almacenar y manipular datos se conoce como un arreglo. Es una lista de elementos dispuestos en fila y o columnas. Los tipos de arreglo que puede manejar MATLAB son de dos tipos. El primero es unidimensional, los cuales son los elementos que están agrupados en filas o columnas. En este caso vendría a ser esto, o bien esto, en fila o en columna. Cuando hablamos de un arreglo bidimensional, los elementos están dispuestos en filas y columnas. En este caso, podría ser una matriz de 2×2. Esto vendría a ser una matriz, básicamente. Y este vendría a ser un vector. ¿Cuáles son los valores que pueden tener un determinado arreglo? En este caso, los valores o datos que se pueden asignar dentro de un arreglo, ya sea unidimensional o bidimensional, pueden ser datos o arreglos numéricos, o en su defecto pueden ser caracteres, cadenas de caracteres, los cuales se pueden ir agregando a esta sección. Tenemos aquí cómo crear un arreglo unidimensional. Dice que para crear un arreglo unidimensional se teclean sus elementos dentro de un par de corchetes. Esta es la forma de definirlo. Para un arreglo unidimensional en fila, los elementos pueden estar separados por coma o por espacios. Entonces, este sería el ejemplo. Y tenemos aquí X va a ser igual a 1, 2 y 5. Y entonces aquí tenemos el ejemplo correspondiente. Y para un arreglo unidimensional en columna, los elementos deben estar separados por punto y coma. En el ejemplo anterior, podríamos ponerlos aquí, punto y coma. Y entonces esto nos lo muestra en esta forma, como una columna en vez de como una fila. Aquí tenemos algunos ejemplos relacionados a esto. Tenemos en este caso buscar un elemento de un arreglo bidimensional. Podríamos hacer tal y como se muestra aquí, este arreglo que es A, donde tiene los elementos que corresponden. Y pues se ha utilizado una forma práctica para generar los datos que corresponden a la misma. Por ejemplo, en este caso, line space. Entonces, se va creando el arreglo. Y si nosotros buscamos en este punto el valor de la matriz A,
en el espacio 2, 3, vamos a encontrar el valor de 10. Esa sería la forma de definirlo. Podemos apreciar que esto se está haciendo por medio de un paréntesis. Y podemos apreciar que en este caso sería este valor. Estamos indicando que es la fila 2. Esto vendría a ser fila. Y esta vendría a ser la columna. Entonces decimos que el elemento de la matriz A que se encuentra en la fila 2 y en la columna 3. Entonces si esta es la fila 1, esta es la fila 2 y el elemento 1, 2 y 3 que corresponde al mismo, que sería este 10, que es el resultado que nos muestra en este punto. En este espacio, por ejemplo, el length space va a iniciar en 10, va a llegar a 60 y va a tener 6 elementos. Entonces agarra esta fila específicamente que está siendo registrada, empieza en 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Esa es una forma de agregar elementos a una matriz y es una forma más práctica, digamos, de hacerlo para agregar los elementos a una matriz. Si necesitamos encontrar la transpuesta de una matriz, pues podemos utilizar este apóstrofo, donde agregamos la matriz A con sus elementos correspondientes, dándonos este resultado. Y luego de eso decimos que B va a ser igual a la transpuesta de la matriz A. Entonces podemos apreciar que lo que va a hacer es mostrarnos la transpuesta, es decir, los valores que estaban en este caso en una fila, los va a trasladar a una columna. Sería 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y así sucesivamente con los demás valores. Y de esta forma podemos verificar y validar ese valor. No sé si alguien tiene alguna pregunta con eso. ¿No? Muy bien, tenemos entonces los dos puntos. Muy bien, gracias. En la manipulación de vectores y matrices, dice que se refiere a todos los elementos del vector A. Y cuando usamos AM dos puntos n se refiere a todos los elementos comprendidos entre las posiciones m y n del vector A. Entonces, por ejemplo, en este caso, podríamos tener este ejemplo específicamente. Es un vector donde estamos asignando los valores 4, 8, 10, 12, 5, 7, 8, 11 y 13. Y si estamos buscando el valor B, que va a ser igual a vector A entre la posición 3 y 7, entonces obviamente nos va a buscar desde este valor, que es la posición 3, 4, 5, 6 y 7, hasta este valor. Y este va a ser el resultado que nos va a mostrar dentro del vector B. Esa sería la forma de encontrar una serie de datos tomando en cuenta un rango de inicio y un rango final, básicamente. Así como tenemos los dos puntos, pues tenemos una serie adicional de datos. Dice que en este caso, la manipulación de matrices, cuando utilizamos dos puntos, coma n, se refiere a los elementos de la columna n de la matriz A. Entonces, en este caso, indicamos que estos van a ser todos y un número determinado de datos.
en su respuesta se refiere a los elementos de la fila M y de la matriz A. Entonces va a agregar todos los valores que corresponden a esa matriz. Cuando utilizamos este caso, dice que se refiere a los elementos entre las columnas M y N de la matriz A. En este ejemplo, se refiere a todos los elementos entre las filas M y N de la matriz A. Estamos definiendo esto. Y finalmente, este último ejemplo dice que se refiere a todos los elementos entre las filas M a la N y a las columnas P a la Q de la matriz A. Entonces aquí estamos definiendo dos valores entre P y Q y entre M y N para una fila. Este es un ejemplo muy semejante a esto que vimos aquí. Aquí estamos definiéndolo solo para un espacio específicamente. En este caso una fila, que es esta que estamos aquí. Pero podríamos definirlo para dos o más. Entonces una fila o una columna. Tenemos aquí un pequeño ejemplo. Entonces, si tenemos en cuenta este valor, nos define que vamos a seleccionar todos los registros de la columna 3. Este viene a ser, la primera es fila, recordemos, y la segunda viene a ser columna. Entonces, nos dice que es la columna 3, viene a ser la tercera columna, que es esta, y es el resultado que nos está dando. Todos los elementos de la columna 3 de la matriz A. En este otro ejemplo, estamos utilizando o estamos verificando lo que es la matriz y estamos buscando la fila 2 y vamos a agregar todos los elementos que están dentro de esa matriz A y los vamos a mostrar como resultado de la matriz C. Algo importante a tomar en cuenta es que cuando definimos una matriz o un vector, los vamos a describir como una letra mayúscula específicamente. Y cuando son variables o escalares, pues los vamos a definir como una letra minúscula. Esa es una convención que se tiene para este tipo de aplicación. Entonces, como indicaba, en este caso, dice que vamos a seleccionar la fila 2. Esta vendría a ser fila 1, fila 2. Y todos los elementos que corresponden a esa fila. Entonces, esta es la fila completa que se va a mostrar como resultado, tal y como se ve en este espacio. Ahora bien, tenemos la manipulación de este registro, y me gustaría que ustedes puedan definir cuál sería el resultado para esta selección. Recordemos, es fila y columna. ¿Cuál sería el resultado de ese comando específicamente? 7, 3. 7 y 3 nada más. Yo creo que sería 0 por la... No. Yo creo que sí, solo son 7 y 3. Ok, 7 y 3. ¿Alguien más? Tal vez serían todos las últimas dos filas. Las últimas dos Todos filas. los elementos. Ok. ¿Alguien más que pueda mencionarme? Posiblemente despliegue los valores desde 1 hacia 3
exceptuando el número 11, porque ahí en el parámetro no lo pide. Ok, bueno, voy a repasar un poco ese término. Recordemos que en este caso, estos datos se está dividiendo en dos valores, fila y columna, ¿sí? Y en este caso, fila me está definiendo que es entre 1 y 3. Entonces voy a colocar 1, 2, 3 y 4. Estas son filas, ¿sí? Y tengo 1, 2, 3 y 4. Y estas son columnas. Entonces, para fila me dice que entre 1 y 3. Entonces, entre 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí les queda claro? Ok. Y el otro me dice que es entre columna 2 y 4. 2 y 4. Entonces, columna viene a ser 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, voy a seleccionar fila 1, 2, 3 y columna 2, 3 y 4. Entonces, los datos que me va a mostrar van a ser estos de aquí. Ay. No sé si está claro para todos. Y me gustaría que lo pudieran hacer dentro de MATLAB para que puedan verificar y validar que es correcto, ¿verdad? Inge, disculpe, entonces sería las dos, mostraría las dos filas 3 y filas. las cuatro. Ah, ya, ya. Sí, son 3 Cierto, filas. cierto. Este es el de fila, ¿eh? Y este es el de columna. Uy, Sí, pues los rangos de la 1 a la 3 y de columna 2 a la 4. Ah, ya, ya. es Gracias, correcto. Inge. ¿Sí estamos claros? Ingeniero. Muy bien, perfecto. Entonces, este vendría a ser el resultado. 5, 7, 11, 14, 4, 3, 2, 6, 10. Ahora bien, este espacio nos sirve para adicionar nuevos elementos a un determinado vector. Si tenemos un vector A con los valores 1, 2 y 9, en este caso es un valor que se está agregando, inicia en 2. Esto es más o menos como un ciclo, si recordamos. Va a iniciar en 2, va a finalizar en 9 y va a ser un incremento de 2 en 2. Entonces el vector resultante es 1, 3, 5, 7 y 9. Este vendría a ser nuestro valor resultante. Ahora bien, para adicionar nuevos elementos a un vector, tenemos aquí el valor, en este caso es 6. Del 6 al 9, dice que vamos a agregar 10, 5 y hasta 25. Entonces, como tenemos este valor, que es el original, digamos, es este que está aquí. Entonces va a empezar en 10, va a llegar hasta 25, el valor máximo, y va a ir haciendo saltos o incrementos de 5 en 5. Entonces va a empezar en 10, más 5 va a ser 15, más 5 va a ser 20, y más 5 va a ser 25. Esto es lo que se va a agregar a ese nuevo dato. Y dice que va a ser en el 6, en la sexta posición, que viene a ser esta. Ustedes pueden ver aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Es la quinta posición. Empieza en el 6
y va a terminar hasta el 9. Entonces, esto es lo que se agrega a este nuevo vector. ¿Sí está claro eso? Sí, ingeniero. Ok. Hay otra forma de agregar valores. Y si en dado caso no se definen esos valores, por ejemplo, nos dice A es igual a 1, 7 y 5. Nos muestra esta matriz. Y en este caso nos dice que en A8 se agregue el valor 10. Pero tomemos en cuenta que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, en esta posición, en la octava posición, vamos a agregar el valor 10. Pero en este caso no definimos qué valores van a estar en estas posiciones, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima. Al no definir eso, lo que hace MATLAB es rellenar esos valores con números. En este caso los va a rellenar con valores ceros, así como lo podemos apreciar aquí. Como no se define un valor para ellos, entonces se define con estos ceros, ¿ve? ¿Sí? Tenemos aquí también un nuevo ejemplo. Tenemos para este valor el vector de 1 a 7. En el inciso C, el vector de 11 a 21 con 6 elementos. Y si hacemos C con que es igual a y B, lo que va a hacer específicamente va a ser agregar esos elementos uno a la par del otro. 1, 7, 5, 11, 15 y 21. Esta vendría a ser la forma de poder agregar nuevos elementos al mismo. Ahora bien, ya que hemos visto cómo agregar un elemento, en este caso lo que vamos a hacer es eliminar elementos a un vector. En este caso tenemos el siguiente vector. Tenemos 2, 3, 4, 6, 9 y 8. Y lo que dice que en este caso es que en este vector A, el valor de 5 va a ser básicamente eliminado o va a ser eliminado del vector. Entonces, si tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, este es el dato que va a ser eliminado específicamente de ese vector. Entonces, el vector resultante va a ser todos los datos exceptuando ese 9. Va a eliminar esa posición. No sé si tienen alguna pregunta con eso o algún comentario. ¿No está claro? Sí, Inge, está claro esa parte. Muy bien. Tenemos algunas funciones de MATLAB para manipular arreglos. En este caso tenemos el comando length, que devuelve el número de elementos de un vector, en este caso de un vector A. Entonces, por ejemplo, si tenemos el vector A con los valores 2, 3, 4, 6, 9 y 8, son en total 6 elementos, como podemos apreciar. Al utilizar este comando, lo que nos va a devolver 6 como respuesta, que es el número de elementos que tiene ese vector.
Tenemos las funciones size A, que devuelve un vector fila mn, donde m y n representan el tamaño m por n de un determinado arreglo. Entonces, en este caso, si utilizamos size para la matriz A, que es esta que tenemos aquí, la que hemos agregado, pues nos va a decir que tiene tres filas, perdón, 1, 2 y 3, y 5 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5. Este vendría a ser el resultado que nos está dando, 3 y 5. Este mismo comando lo podemos utilizar para un arreglo. En este caso, ¿cuál sería el resultado que nos va a dar? ¿Alguno de ustedes puede indicarme? Seis. ¿Solo 6? 1 por 6 Es correcto. o 6 por 1. Es 1 por importa. 6. No importa si está en mayúscula o minúscula la A, No dependiendo de... No importa. Bueno, en este caso es importante tomar en cuenta que MATLAB es case sensitive. Es decir, si yo escribo esta acción y la defino con minúscula, la tengo que escribir con minúscula para encontrar ese dato. Porque, por ejemplo, A y A son dos cosas diferentes. Son dos variables diferentes, digámoslo así. Entonces, si yo lo escribo con minúscula acá y después quiero buscar ese valor, también debe ser con minúscula. De lo contrario, no me lo va a reconocer. Al ser case sensitive, reconoce esos valores. Para este ejemplo, con size A, lo que va a hacer es encontrarme o decirme que tiene una fila y que tiene 6 elementos, que vendría a ser este registro. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí está claro? Bueno, en la siguiente tenemos los comandos para generar matrices. Tenemos la primera, que es zeros, donde A es igual a zeros 3, 4. En este ejemplo, lo que va a hacer es mostrarnos una matriz de 3 por 4, 3 filas y 4 columnas. Y la matriz pues va a estar alojada específicamente por los valores de 0. Este es un ejemplo para desarrollar ese tipo de acciones. Tenemos el comando once, como su nombre lo indica, y al igual que el anterior, nos va a definir una matriz de 4 por 3. Sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y lo que va a hacer es rellenar esa matriz con los valores 1. El siguiente comando es A y nos dice que va a ser una matriz de 3 por 3 y lo que va a hacer es crear una matriz identidad, es decir, que su diagonal va a tener unos y el resto de los datos va a tener ceros, tal y como se muestra aquí. Esta va a ser 1 y todos los demás datos, tanto de arriba como los de abajo, van a ser ceros. Igual puedo hacer este comando con ACE4, por ejemplo. Y lo que va a hacer es darme una matriz de 4 por 4 y también con la diagonal solo unos. Y puedo agregar cualquier número, ¿va? Puedo hacerla del tamaño que considere, solo que en este caso la matriz siempre va a ser cuadrada. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Ok, aquí hay un ejercicio más
Muy bien. Aquí va a haber un ejercicio más que también lo voy a cargar a la plataforma para que lo puedan desarrollar. Y vamos a ver. Y hasta este momento, pues hemos conocido algunos datos que corresponden para la visualización de unos comandos. En esta oportunidad vamos a conocer la ventana de comandos, como indica. Dice que hasta ahora hemos ejecutado comandos en MATLAB en la ventana de comandos, aunque todos los comandos de MATLAB se pueden ejecutar de esta forma. La utilización de la ventana de comandos se restringe a un número pequeño de comandos, es decir, vamos a ir ejecutando instrucción por instrucción. Y esto a veces pues no es lo más práctico o lo más fácil para desarrollar. Entonces, para esto, dice que cuando el número de comandos es demasiado elevado, es necesario plantearse la escritura y ejecución en una forma distinta o en otra forma. Para esto, MATLAB tiene una serie de ficheros de comandos, a los cuales denomina script. Esta es otra forma de ejecutar comandos en MATLAB, es crear un fichero con los comandos para ejecutar posteriormente. Esta es una forma o una alternativa que tiene MATLAB para el desarrollo de esos comandos. Y les voy a mostrar aquí. Este es MATLAB específicamente. Y si nos damos cuenta, podemos buscar o generar un script. El script se encuentra en la parte superior. Aquí dice New Script. Y si le doy un clic, lo que debería hacer es abrirme una nueva ventana donde dice Editor. Y aquí pues yo puedo agregar los comandos que considere necesarios. Y al ejecutarlos, pues se van a ejecutar como que fuera el Command Windows. No sé si eso está claro para todos. ¿O tienen alguna pregunta al respecto? Igual lo puedo buscar desde aquí en New y aquí en esta primera opción o con Control N para esta versión de MATLAB. Puedo agregarlo y agregar un nuevo script. Esta sería una forma diferente para agregar comandos. No sé si tienen preguntas con eso o está bien. Y que ahí en el script se pondrían los mismos comandos que se ponen en el otro. Sí, es correcto. Se pueden poner una serie de comandos, los mismos que utilizamos aquí o incluso hasta más. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo de fichero de comandos o programa en MATLAB. Dice que este programa calcula la raíz cuadrada de los números entre 1 y 10. Hacemos un vector, x es igual a 1 hasta 10. Se crea el vector x y se muestra en la ventana de comandos. Como pueden apreciar en este fragmento de código, estoy utilizando este símbolo que define que son mensajes o... Sí, mensajes básicamente de un fichero. Comentarios, perdón, no mensajes. Y en este caso dice que x es igual a sqrt de x. Crea el valor y se muestra al final en la ventana de comandos. Entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio para poderlo visualizar. Voy a tener aquí x es igual a 1, 2.10. Y en este caso, y es igual a sqrt de x. Entonces, solo para esta ocasión voy a limpiar la ventana. Aquí tengo la ejecución. Vamos a ponerle ejemplo 1.
Y como pueden apreciar, entonces, obviamente tuve que guardarlo primero y colocarle un nombre, ejemplo 1 en este caso. Entonces me ejecuta la primera línea, la primera sentencia, X, con la creación de este valor de 1 hasta 10. Y luego lo que hace en Y es sacarme la raíz cuadrada de cada uno de esos valores. Entonces me saca los datos y me los muestra aquí. Y como pueden apreciarlo, se va ejecutando dentro del Command Windows. Todos los resultados se van mostrando aquí. Está también lo que es el comando input. Dice que las variables se pueden definir dentro del programa. Las variables se pueden definir en la ejecución introduciéndolas en la ventana de comandos usando el comando input. La forma de utilizar el comando es el nombre de una variable igual a input mensaje ventana de comandos. Y esta sería una forma para que un determinado usuario ingrese datos a esta aplicación. Y tenemos el comando disp, que esta sería la salida que se visualiza automáticamente en la ejecución del programa cuando no se termina el comando con punto y coma. Con el comando disp muestra la salida de las ventanas de comandos. La forma de utilizarlo es disp, nombre de la variable, o disp y un determinado mensaje. En este caso, entonces, les muestro un pequeño ejercicio, el cual ustedes pueden realizarlo, que es el promedio de 3 números. Como pueden apreciar aquí, ya no estamos usando el Command Windows específicamente, sino que se está utilizando lo que es el script. Entonces tenemos la asignación de una variable, la número 1, con el mensaje input, introduzca el primer número. Número 2, input, introduzca el segundo número. Input número 3, introduzca el tercer número. Luego hacemos un promedio. Y en este promedio agregamos los 3 valores y hacemos una división. Después tenemos una salida que es igual, el promedio es el número, vamos a pasar el valor de promedio de la variable promedio a un valor numérico texto, de números a texto para que pueda visualizarse. Tenemos disp, un espacio en blanco, y disp salida, que es el mensaje que se está ejecutando. Y de esta forma, entonces, podemos visualizar el resultado. No sé si alguien tiene alguna consulta con esto. Como les digo, aquí deberían agregar una nueva ventana y agregar ese código, guardarlo y luego con run ejecutar para que se pueda visualizar el resultado. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces,